¿Ha existido históricamente una suerte de tensión entre homosexuales y heterosexuales? ¿Acaso tenemos intereses contrapuestos por nuestra elección personal de quién llevar a la cama? ¿Los movimientos de liberación gay siempre se asemejaron a la cultura identitaria que promueve el actual lobby LGBT? ¿El feminismo es sinónimo de búsqueda de la libertad sexual? Contestaremos muchas de estas preguntas y otras más en esta nueva edición de Los Liberales con la colaboración de un amigo de la casa, Fernando Bravi. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Para comenzar el abordaje de este tema, quiero ceñirme a la biología evolutiva. La prueba irrefutable de que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad es la persistencia evolutiva de los caracteres homosexuales, tanto en nuestra especie como en otras 300, incluyendo a los primates bonobos, a los delfines y a los leones. Cabe destacar que lejos de obstaculizar la reproducción y la perpetuación de la especie humana, son los mismos genes que favorecen el desarrollo del deseo hacia parejas del mismo sexo los que en menores cantidades aumentan la fertilidad. Está demostrado que los hombres encuentran más atractivas a las mujeres que tienen ciertos caracteres biológico-evolutivos de tendencia masculina y viceversa. Las mujeres encuentran más atractivos a los hombres con ciertos rasgos de carácter evolutivamente asociados a la personalidad femenina. Por tanto, en bajas dosis, el mismo gen que determina la homosexualidad favorece la reproducción de los heterosexuales. Por otra parte, está demostrado que tanto los varones homosexuales como las mujeres homosexuales ayudan y contribuyen a la crianza de sus sobrinos y por tanto esto redunda en que quienes tienen hermanos homosexuales tienden a tener más hijos que en las familias donde predomina la heterosexualidad. Dicha sobredominancia genética demuestra de manera inapelable que no existe ninguna causa biológica que genere conflicto entre homosexuales y heterosexuales. La homosexualidad, como sostienen algunos reaccionarios, no solo no es contranatural, sino que es coadyuvante de la continuidad y la evolución de nuestra especie. Haciendo un poco de historia, la referencia jurídica más antigua a la homosexualidad está ni más ni menos que en el primer cuerpo legal público. El Código de Hammurabi, hace 3500 años, contemplaba y aceptaba el matrimonio homosexual, permitiéndole a las sacerdotisas de la Mesopotamia casarse con mujeres y hacer suyos a sus hijos, constituyendo familias poseedoras de todo derecho. Es de sobra conocida la proliferación de la bisexualidad en Grecia clásica, puesto que en prácticamente todas las ciudades helénicas, buena parte de los varones mantenían relaciones homoeróticas con otros varones sin perjuicio de sus relaciones conyugales y familiares con mujeres. Asimismo, la isla de Lesbos le da el nombre al lesbianismo y esta realidad no estuvo exenta de una curiosa contribución a la historia militar griega. Por ejemplo, el batallón sagrado de Tebas estaba compuesto por 150 parejas homosexuales que enfrentaron y vencieron en numerosas ocasiones a los bravos espartanos, entre quienes también imperaba esta tendencia. Más adelante, en la Roma helenizada, también existía una amplia aceptación social de este fenómeno, y una prueba objetiva de ello son las numerosas estatuas dedicadas a Antino, novio del emperador Adriano, cuya muerte vistió de luto a buena parte del imperio. Contra lo que yo intuía en un principio, cuando indagué en las investigaciones de Boswell y Foucault sobre la historia de la sexualidad en el medioevo, descubrí que la homosexualidad no fue tan perseguida como yo creía.
En Bizancio, la Roma de Oriente, se celebraban bodas de la semejanza, lo que constituye otro precedente del matrimonio homosexual. En tanto, en los dominios árabes e islámicos, era considerada bastante normal, y hay un indicio de ello en aquel pasaje de las 1001 noches, donde un jeque dice: «Cuídate de la mirada de los bellos jóvenes, porque es más tentadora que los ojos de la más tierna de las mozas». En lo que refiere a la Europa católica y oscurantista, hubo menos ejecuciones en los 1000 años de la Edad Media que en los primeros 50 del siglo XX. Recién en el reinado de Felipe II y con la Inquisición intentando monopolizar el poder punitivo en España y en las Américas, comenzó una persecución más hostil a las relaciones homosexuales. Recién en el reinado de Felipe II de España, entrando al Renacimiento, y con la conquista progresiva de poder punitivo por parte de la Inquisición, sirviéndose de las tesis de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, comenzó a endurecerse la persecución contra los homosexuales. Al mismo tiempo que se les acusaba de traficar con brebajes, las brujas, que eran mujeres independientes, a veces lesbianas y usualmente parteras, fueron las principales víctimas de esta acometida. Más adelante en el tiempo tenemos un precedente de la defensa de la libertad de los homosexuales en la Francia del siglo XVIII. Fue ni más ni menos que el liberal Charles de Villiers, ahijado y amigo de Voltaire, brillante abogado, jurista y militar, electo diputado de la Asamblea de 1792, quien es conocido por su discurso «Los hijos de Sodoma arriban a la Asamblea» y por su férrea oposición a las masacres de septiembre y las matanzas de católicos de a pie llevadas adelante por los jacobinos. Frédéric Bastiat, uno de los más grandes economistas liberales de todos los tiempos, si no el que más, presuntamente mantuvo relaciones homoeróticas con Félix Coudreau, un joven que adhería a las tesis de Rousseau y con quien Bastiat mantuvo profusa correspondencia, mucho más que con su fugaz esposa, con quien apenas convivió y de quien no se le conoce mayor vínculo que el matrimonio y su posterior separación. Oscar Wilde, otro gran baluarte del individualismo, fue encarcelado por las leyes británicas contra la sodomía, que entraron con mayor vigencia recién en la Inglaterra victoriana, y de Oscar Wilde puede decirse que no solo exaltó lo que hoy las feministas denostan como amor romántico entre hombres, sino que también en las relaciones heterosexuales. Basta con recorrer su prosa para caer en cuenta de ello. Casos similares son los de Verlaine o los de Walt Whitman, cuya obra Live of Glass fue censurada en los Estados Unidos por sus pasajes homoeróticos autorreferenciales a la bisexualidad del autor. Mientras los liberales defendieron enérgicamente la libertad sexual, los socialistas no compartieron esa premisa. El propio Engels consideraba la homosexualidad una prueba de la degeneración de la sociedad capitalista, algo que luego se traduciría en la tristemente célebre frase «una revolución sin peluqueros». En el artículo 121 del Código Penal Stalinista, que prohibía la homosexualidad masculina, no así la femenina, al igual que sucedía en la Alemania nazi. Más adelante, Fidel Castro y el Che Guevara reprimieron fuertemente la homosexualidad en Cuba, recluyendo a los homosexuales en campos de trabajo forzados, donde el lema principal de semejante salvajismo era «el trabajo os hará hombres». Fernando, bienvenido. Seguidor fiel del canal y un gran liberal. Fernando, hasta ahora yo estaba relatando brevemente la historia de la homosexualidad y más o menos su relación con la política o la organización social. En el siglo XIX recrudecen las persecuciones, pero el siglo XX es definitivamente nefasto.
de la mano tanto de los comunistas, como ya lo citamos, de la Alemania nazi solo contra los varones heterosexuales, curiosamente no tenían ningún problema con las relaciones lésbicas, como también por los infaltables puritanos liberticidas de los Estados Unidos, que con el macartismo durante la década del 50 comienzan a despedir homosexuales de organismos gubernamentales y empresas, a arremeter con campañas de propaganda donde equiparaban la homosexualidad a los trastornos mentales y consecuentemente a recluirlos y torturarlos en manicomios. Una práctica que se ha mantenido en el tiempo, dado que recién en el año 2002 terminaron de abolirse las leyes que prohibían la sodomía, el sexo anal, homosexual y heterosexual en distintos estados del imperio liberticida yanqui. Es un emblemático caso el de las torturas con electroshocks que sufrió Lou Reed en los 60s y también, bueno, más allá de toda la polémica que hay alrededor del personaje, Alfred Kinsey, padre de la sexología y cuyos estudios fueron primariamente financiados por la Fundación Rockefeller, se le retiró el subsidio por quizás lo más valioso de su carrera y lo único que rescato a estas alturas, que es esa afirmación de si este país, en lugar de ser fundado por puritanos dementes, hubiera sido como Australia, fundado por presos y prostitutas, tendríamos un poco más de libertad de la que hay ahora, pese a toda esta retórica hipócrita. En ese contexto, en el de la homofobia institucional estadounidense, donde contrariando la Constitución, siempre de papel pintado y bien refutada por Spooner, se utilizaban leyes estatales y municipales tergiversadas para perseguir a los gays, es cuando surge el movimiento, o el primer movimiento de liberación gay, a través de la sociedad Mattachine. ¿Qué podés contarnos de esta organización? Bueno, básicamente fueron héroes que se opusieron a toda opresión gubernamental que en esa época estaba presente, en la forma en la que se prohibían los bares, se prohibían los moteles e incluso los mismos, vamos a decir, prostíbulos, en los cuales, bueno, los heterosexuales gozaban de total libertad de poder acceder a estos lugares, mientras que los homosexuales no, e incluso mismo era como una especie de ley sodomita, Sodoma y Gomorra, ¿no? Por así decirlo, en la que eran crucificados por la clase media, por las clases altas, incluso por las mismas esferas gubernamentales de la época. Contrariamente, como todo lo que sucede en la actualidad, y bueno, y en esa época más presente, nace de forma paralela, ¿no? más bien paralelo, la mafia que empezó a colocar bares de la temática gay, los mismos centros recreativos sexuales para homosexuales, que eran básicamente cámaras frigoríficas, que se usaban camiones como cámaras frigoríficas de transporte. A eso nos llevaba la marginación y la persecución Por gubernamental, supuesto, que al prohibirles realizar estas actividades de manera lícita, la mafia los se adueña de empujaban a la esto. marginalidad, y eso era un negocio para la misma mafia que Exacto. lucra de la prohibición de las drogas, Exacto. etc. Era al punto tal que había una confabulación entre la mafia y el gobierno para mantenernos alejados, ya que en esa época se estaba buscando un nuevo alcalde para la ciudad de Nueva York. Todo esto explota cuando en Stonewall empiezan la revuelta de Stonewall, la famosa revuelta. Detengámonos ahí. La revuelta de Stonewall da origen a la famosa Marcha del Orgullo Gay. Hasta entonces, la Mattachine tenía como premisa que los homosexuales que se manifestaban, que eran muy pocos y tenían que tener mucho valor para enfrentar a la policía neoyorquina, se vestían precisamente como los legisladores que los Saco y perseguían. corbata, las mujeres iban con faldas bien arregladas a protestar para sentirse que ellos eran uno más de la sociedad en la que estaban viviendo. Y que sus preferencias sexuales no los hacían ni menos ni más que nadie. Ni distintos. Y que no eran una razón para marginarlos de la sociedad. Exactamente. En Stonewall, que fue una gesta heroica, ¿qué fue lo que sucedió esa noche? Contárnoslo brevemente y... Brevemente, tiempo igual. esto explota básicamente cuando la misma policía empezó a sacar a gente dentro
del mítico bar Stonewall. Que era uno de los últimos reductos de libertad gay en Estados Unidos. Exactamente. De hecho está dividido en tres partes, donde estaban los homosexuales de a pie, digamos, donde homosexuales, punto, los afeminados en la otra parte, y más atrás de este bar había un lugar exclusivo para los transformistas. Bueno, la policía comienza a sacar a las mismas personas de acá. Había una prostituta a la cual estaban pegando, y los mismos homosexuales ya se estaban exaltando ante tal depravación. Se rebelan, digamos, contra que ya estando marginados en un gueto, literalmente, donde se les vendía licor adulterado, la policía tenga la cara rota de ir a sacarlos de ahí, y terminan generando una batalla que se prolongó horas y días. Y nadie de ninguno de los medios lo mostró a las grandes masas, a las urbes. No contaban con absolutamente ningún apoyo, siquiera periodístico, No. ni que hablar de la industria de Hollywood, que en ese momento tenía una guía de actuación para omitir el tema de la homosexualidad o reducirlo a personajes caricaturizados o digamos como villanos Una o satirización. ridículos. Tiene una satirización total. Una satirización constante que en el aparato de propaganda de los medios oligopólicos de Estados Unidos, que ya criticaba a Aldous Huxley, lo que hacía era reforzarle el estereotipo del gay como promiscuo, marginal, enfermo, violento, o sea, no podía, digamos... Sí, un antisocial, digamos. Exactamente, un apestado. Exactamente. La gente de Stonewall entonces dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, y empiezan a pelear a puño limpio con la policía en una acción que me parece francamente admirable. Y lo más chistoso es cuando les revoleaban monedas de lejos, les revoleaban monedas a los mismos uniformados. El momento culmine de la explosión de este movimiento fue cuando la policía empieza a golpear a una prostituta. O sea, los homosexuales también se estaban preocupando por la libertad de expresión de una mujer. ¿Sí? Más allá que esta mujer elija hacer lo que quiera con su cuerpo, es dueña de su cuerpo. Y el Estado no debería por qué negarle su derecho a ser libre de expresarse. Claro, hasta entonces, por otro lado, yo quiero resaltar del movimiento gay de los 60s, que me parece sumamente loable en todo sentido. Primero, que no solo defendían una causa netamente liberal, que es la libertad individual, la libertad sexual, el autogobierno de las personas sobre su cuerpo, sino que tenían una concepción, siendo marginados por la mayoría social, tenían una concepción muy fuerte de libertad integral. Por eso el movimiento gay de los 60, antes de Stonewall, junto con las Panteras Negras, que defendían la igualdad de derechos de los negros, eternamente postergada por los Estados Unidos, los hippies y los anarquistas liberales de Karl Hess, juntos, abroquelados, sacaron al país entero a las calles contra la guerra de Vietnam, contra el genocidio brutal que allí aconteció, contra el derroche brutal de recursos que después terminó generando la eliminación del patrón oro y bueno, la configuración del mundo inflacionario que hoy tenemos. Exacto. Y no era una cuestión ahí ni siquiera de los derechos de los gays, sino de la libertad en general. Ellos entendían que no solo tenían que luchar por su parcela de libertad, siendo incluso más marginados que el resto, sino por la libertad de todos. Ahora, después de la Matachín, esto, en vez de mejorar luego de aquella victoria, curiosamente empieza a degenerar. De hecho, debería haber evolucionado un movimiento mucho más libertario, o más liberal, como lo quieras llamar, donde se defienden las libertades individuales de cada de las personas, y sucede todo lo contrario. Hay un viraje, digamos, muy Más que fuerte un al viraje, estatismo. Es una vuelta de timón absoluta, o sea, sin sentido. Pero eso igual tiene una razón de ser. ¿Sí? Yo indagué en el trabajo de investigación para mi libro Feminismo, Sociedad Anónima, que bueno, está en camino. Yo indagué las causas de esto ya hace un tiempo y es muy interesante constatar cómo el movimiento gay después de Stonewall empieza a ser considerado un peligro de verdad para las autoridades gubernamentales yanquis, que ya se la tenían jurada por su participación, aunque fuese marginal, en las protestas contra Vietnam. Vos pensás que, por ejemplo, a Karl Hess le terminan prohibiendo el uso del dinero por llamar a la rebelión fiscal contra Vietnam, y el tipo termina viviendo en una granja autosustentable, por poco lo meten preso un montón de años. A las Panteras Negras, a los que no mataban, los encarcelaban, los torturaban, y los gays también corrieron una suerte muy particular.
Pero es interesante porque hasta entonces ni la Matachin ni las distintas asociaciones donde también había lesbianas no habían asumido nunca jamás la ideología feminista. Hay que decir que mientras el feminismo se servía de las tesis de Herbert Marcuse, el que dijo que la izquierda había fracasado, al menos en Occidente, en la representación de la masa y que tenía que centrarse en las minorías. Marcuse, hay que aclararlo, para quienes insistan en esta estupidez de que es la nueva izquierda, Marcuse en realidad era empleado de las OSS, que era la agencia predecesora de la CIA, y esta es parte de la historia oficial. Steinem, Gloria Steinem, la mayor referente del feminismo de los 60, o sea, contemporánea a todo esto que hemos venido hablando, admite en una entrevista su participación en el Servicio de Investigación Independiente y se enorgullece de ello. De la CIA, desde 1958 hasta 1968. For the Independent Research Service. That's right. Well, exactly when did your own association with the CIA start, and in what fashion? Did they come to you, or did you go to them? In 1958, when I came home from India, I discussed with student leaders, past and present, many of them active with the National Student Association, this kind of small foundation to encourage Americans to go. They thought it was a good idea too. En el 59, la Fundación Ford, que es uno de los más grandes lobbies de ingeniería social del siglo XX y de la actualidad, y que sigue impulsando abiertamente el feminismo, en el 69 la Fundación Ford financia la primera cátedra sobre género en la Universidad de Berkeley, y era completamente monocorde el rechazo de las feministas de los 60 a las causas de libertad integral. Famosa es la afirmación de Steinem: Vietnam es una guerra de hombres, que se maten entre ellos. La violencia es cosa de hombres. Y no profesaban ninguna simpatía y ninguna empatía por el movimiento gay. En los 70s... Siendo que era opuesto a su ideología. Exacto. Y en los 70s, después de Stonewall, el FBI comienza una operación de purga contra los dirigentes originales del movimiento gay, la mayoría de los cuales son acusados de pederastia, sí, de abuso sexual de menores más concretamente, por haber mantenido relaciones sexuales consentidas con jóvenes, que dieron su testimonio de que fueron consentidas. Lo curioso es que allí es donde entra la organización Lesbian Caucus, financiada por la Fundación Ford, promotora de lo que hoy llamamos L primero, por cierto, LGBT. Y cuando digamos, el movimiento gay empieza a disgregarse, la Matachin pierde poder, NAMBLA, que era la Organización por la Libertad Sexual de los Jóvenes, es completamente arrasada y purgada, y sus fundadores son perseguidos, encarcelados y confiscados, el Lesbian Caucus se une paradójicamente a Julianne Denson Garber, que era una empresaria cristiana ultraderechista, dueña de centros de rehabilitación de homosexuales y drogadictos, una nazi, y a Anita Bryant, Miss América, republicana también de ultraderecha, en una campaña feroz, como no había lugar desde el macartismo, que entre el 77, 78, 79 y 80 vuelve a poner en las pantallas de la televisión estadounidense la igualación entre relaciones sexuales consentidas y pederastia, perjudicando profundamente a todos los homosexuales, fundamentalmente a los hombres homosexuales, y barriendo con los héroes de Stonewall. Exactamente, los fundadores mismos. Y es que ahí es donde empieza a imperar esta concepción fundamental del movimiento LGBT contemporáneo de Judith Butler, que es lo privado se hace público, el sexo es político, porque ya es curioso como la misma organización criminal que oficia del Ministerio de Salud del Mundo, la OMS, consideraba a los homosexuales enfermos año 90, recogiendo digamos, las votaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que formula el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, hasta el 90. Y del 90, cuando ya gobierno de Clinton, y empezando el gobierno de Clinton, creo el 92 más exactamente, cuando esto se retira, digamos, en la concepción de enfermedad, la ONU pone $90 millones a través del gobierno de Clinton, con la condición de que sea administrado por las autoridades
de la Confederación LGBT, que eran en ese momento lesbianas feministas. ¿Vos fuiste discriminado por tu familia, por tus No, amigos, no, por el colegio? no. Bueno, obviamente esto no significa que no haya discriminación, pero ¿en algún momento sentiste que te hicieron menos? Creo que la mayor discriminación que uno puede sentir es cuando se mete dentro del movimiento LGTB, más por mi apariencia física, como me han dicho, oso. Siempre se fijan en cuánto sobrepeso tenés, o cuán flaco estás, o cuán masculino sos, o cuán femenino estás. Y dependiendo de todo eso, es un factor de selección. Es como ir al supermercado y elegir la fruta mejor estacionada para su compra. Vos sos abiertamente provida, o Sí. sea, liberal, gay y provida. Sí. Hoy por hoy el movimiento defiende los movimientos progresistas, los movimientos de izquierda, y estos fueron los primeros movimientos que nos exterminaron. Puedo nombrar la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo, puedo nombrar a la Rusia comunista, puedo nombrar Cuba, Che Guevara inclusivemente, o más precisamente, la revolución no necesita peluqueros. Mao, que decía que eran enfermos mentales. Mao, por ejemplo. Todas estas ideas de izquierda que hoy están apoyando y están llevando pancartas son las mismas ideas que los persiguió y los masacró. Me parece de una ironía atroz que actualmente las mismas feministas de la Liga Antisexo que arremeten contra el porno y la prostitución, en sociedad con este lobby LGBT identitario que te margina a vos por no seguir su guía del pensamiento único, Exacto. están en contra del alquiler de vientres. Están en contra de los vientres subrogados, o sea, de que una mujer pueda gestar un pibe para que dos gays puedan tener un hijo con la sangre de uno de ellos. Exacto. Es un delirio criminal. O sea, la feminista diciéndole a la mujer, vos no tenés derecho sobre tu cuerpo. Tenés derecho sobre tu cuerpo para abortar, pero no tenés derecho sobre tu cuerpo para gestar. Y vos, obviamente también ahí está el prejuicio socialista contra la libertad económica y contractual, y vos que sos gay, no tenés derecho a un hijo de tu sangre. O sea, adopción sí, hijo de tu sangre no. Esa polémica Tiene un que núcleo está genésico. creciendo, Tiene un núcleo obvio, genésico. evidencia que es objetivo que esta sociedad LGBT feminista, autoritaria, identitaria y misándrica está, digamos, persiguiendo entre muchos otros fines, además de la represión estatal, además del aumento del estatismo, además de apadrinar a las minorías, la eugenesia. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes.